Primero que todo, les agradezco por asistir a esta charla del día de hoy. Es mi primera vez como charlista en el Colegio de Ingenieros Agrónomos, lo cual agradezco mucho. Y seguidamente vamos a hablar sobre lo que es evaluación de la calidad seminal en animales domésticos. Esto es un tema muy amplio. Aquí voy a tocar solo ciertos aspectos de lo que es la evaluación seminal en algunos animales domésticos, dándole énfasis a los animales de producción, sobre todo a lo que son los rumiantes menores y mayores, pero de igual forma es un tema que posteriormente se puede ampliar. Al final les puedo regalar mi correo electrónico si tienen alguna duda, si desean hablar más sobre el tema. Bueno, primeramente, vamos a ver, vamos a deshacer o desplegar este título de esta charla. Lo primero es la evaluación seminal. Generalmente, cuando hablamos de evaluación seminal en animales domésticos, lo primero que pensamos es en toros. ¿Por qué? Porque hay un mercado mayor de lo que es la oferta de semen de toro congelado a nivel mundial. Pero este toro, si nosotros lo tuviéramos en finca, solo me puede servir a 30 hembras, manteniendo una relación macho-hembra de 1:30, tal vez si lo manejamos con montas estacionales pueda cubrir más hembras, pero si tenemos un toro al cual le sacamos dosis seminales, vamos a poder inseminar con solo un eyaculado varias hembras, tomando en cuenta que ese toro o ese macho de cualquier especie puede ser colectado una vez a la semana, maximizaríamos ese material genético que tenemos, que es ese toro. O bien, se hace una democratización del material genético a nivel mundial debido a que una pajilla de un toro élite en Nueva Zelanda, en Escocia, en Brasil, puede ser traído hasta nuestro país o a cualquier país del mundo que tenga protocolos para lo que es importación de semen de estos países y podemos incorporarlo a nuestros actos. Ahora, la evaluación seminal tiene dos grandes áreas, que primero es el área de lo que es posterior a la colecta en campo y el área que es laboratorial. Estamos hablando cuando este semen es criopreservado o bien cuando yo compro esa pajilla y la envío a un laboratorio para que me digan la calidad de esa pajilla. Esta charla va a estar enfatizada en lo que es la evaluación a campo. Voy a hablar al puro final un poco de lo que es evaluación en laboratorios de análisis, pero principalmente voy a enfocar a campo esta charla debido a que son los casos a los que nos enfrentamos con mayor cotidianidad. Ahora, esta calidad seminal que representa, bueno, a grosso modo es darle un ok a este espermatozoide en diferentes variables. ¿Cuáles variables? Bueno, las vamos a ir viendo poco a poco. Ahora, cuando nuestro título habla de animales domésticos, como les dije, primero pensamos en rumiantes, tanto mayores como menores. Aquí podemos incluir también a los bufalinos, que es una especie que va tomando cada vez más importancia. Podemos incluir otros mamíferos como los porcinos y los equinos, muy importante para ambas especies. La industria porcícola está altamente tecnificada en lo que es reproducción y se utiliza sobre todo inseminación artificial, por lo que el análisis seminal cobra mucha importancia y a nivel económico, la actividad de la reproducción de los equinos también es un mercado muy rico y que lastimosamente hay poco profesional en ese mercado. También podemos hablar de la industria avícola, sobre todo aves de corral. Este aspecto está poco explotado en otros países donde existen especies, por ejemplo, de patos o de tinamúes que son utilizados para el consumo de carne, se utiliza más. No podemos olvidar el área de mascotas de carnívoros, que por ejemplo hay un mercado a nivel mundial de lo que es este comercio de semen de caninos
grande, sobre todo en la Unión Europea, del cual en Costa Rica no le hemos entrado mucho al tema, pero igual es un tema que podemos explicar. Y en felinos es un modelo de investigación para lo que son las especies silvestres. Sin dejar de lado también otros animales de laboratorio, como lo pueden ser los roedores, los conejos, y también hay un área de investigación que es en la sección acuícola. Como ya les dije, esta charla va a abordar lo que es sobre todo análisis de campo, directo de la colecta al análisis en finca, y otra parte que es la de menor proporción, vamos a hablar de lo que son análisis computarizados, que serían en laboratorios de análisis. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna consulta? Por el momento no. Los Perfecto. compañeros que nos están acompañando pueden realizar sus preguntas en cualquier momento. Yo las puedo ir anotando. Les recuerdo también a los participantes poderse incluir con la cámara apagada y el micrófono apagado. Adelante, compañera. Gracias, David. Esas preguntas son vía chat, ¿verdad? Para aquellos que deseen preguntar directamente. Muy bien. Entonces, como les decía, empezamos con la colecta seminal. Esto es una imagen de un centro de inseminación artificial de equino. Aquí se está produciendo una colecta seminal por medio de vagina artificial. Estos eran animales de élite. Posterior a eso, tenemos ya la muestra que colectamos por una diversidad de métodos según la especie y también las limitaciones del animal, y vamos a evaluar tanto las características macroscópicas como las características microscópicas de esa muestra. Como parte de las características macroscópicas, estas las vamos a evaluar sensorialmente. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a ver la muestra, oler la muestra. Y también podemos utilizar una serie de instrumentos que se evalúan o se conocen como instrumentos robustos. ¿Qué quiere decir eso? Medir volumen, medir viscosidad, medir pH, que son características macro que vamos a evaluar en esta serie de análisis. Primero, vamos a evaluar sensorialmente esa muestra. Nosotros ya pasamos por un proceso de colecta y nos van a entregar esa muestra. Muy comúnmente en berracos se hace a nivel de finca, ¿verdad? Que se tiene la granja, se extrae la muestra y directamente pasa al laboratorio o a la área designada para hacer este tipo de análisis. En el caso de equinos, en el caso de bovinos, también se hace la colecta a nivel de campo. Equinos es más especializado, no obstante, se siguen todos estos parámetros siempre. Primero es el análisis del color de esa muestra. Para esto vamos a utilizar la visión. Nosotros tenemos que ver de qué color está esa muestra. Si nosotros encontramos que esa muestra tiene un poquito de rojo, tiene un tono amarillo, se ve cafezuzca, eso nos indica que esa muestra está contaminada. ¿Y con qué puede estar contaminada? Estos tonos pueden referirse a sangre, pueden referirse a una contaminación en el momento de la colecta, si nosotros no tenemos un buen protocolo de colecta, o puede deberse a procesos infecciosos, no solo a nivel de pene, sino también a nivel de conductos. Tanto conductos eferentes, puede ser una infección a nivel de epidídimo y demás. Entonces tenemos que revisar esto con cuidado si nos da una coloración de estas. Igual esta muestra no la pasamos para otra cosa, o sea, nos dio un tono rosado, ya eso se descarta totalmente. Otro aspecto del color que nosotros podemos detectar es la intensidad del color. Nosotros podemos ver un eyaculado dependiendo de la especie. Puede ser un eyaculado que se ve lechoso, puede ser un eyaculado que se ve cremoso. Todo eso está bien. Ahora,
¿Qué pasa si tenemos un color translúcido? Un color translúcido me va a indicar que posiblemente en ese contenido seminal haya pocos espermatozoides. Entonces ahí ya me voy a enfrentar a un problema que son las bajas concentraciones de espermatozoides. Esta muestra sí la pasaríamos a análisis porque es importante medir la concentración. Puede ser en un primer ojeo que nosotros hagamos en el microscopio que esa muestra no tenga semen. No puede ser que sean puras secreciones de las glándulas accesorias y que no tenga ni un solo espermatozoide, que puede ser una situación que nos encontremos. ¿Qué otras cosas evaluamos con nuestros ojos? Nosotros vemos la textura, ¿verdad? Si es ese semen líquido, el semen es líquido, puede tener alguna viscosidad dependiendo de la especie, pero debe ser una mezcla líquida. Jamás ni nunca tenemos que ver una grumosidad, ¿verdad? Si nosotros vemos esta grumosidad, esto posiblemente sea causado por infecciones a nivel del tracto reproductivo. Hay especies donde, por ejemplo, en peces donde el semen es muy concentrado, muy blanco, pero aún así es líquido, tiene una viscosidad alta, pero sigue siendo líquido. Nosotros no vemos separación de las fases del semen. No tenemos un frasco y vemos una fracción arriba y otra fracción precipitada. Eso no está bien. Todo eso conlleva a una situación que me compromete la fertilidad de ese eyaculado. ¿Qué otra cosa? El olor. El olor. No es, el semen tiene un olor particular, sobre todo particularmente de la especie, pero nosotros no vamos a escribir huela esto, huela aquello, no. Lo que nosotros vamos a hacer es decir si tiene mal olor, un olor fétido. Un olor fétido significa contaminación y esa contaminación tiene una de dos fuentes. O el proceso de colecta, el cual nos envuelve a nosotros, o el animal. Generalmente es el primero. No tuvimos la suficiente higiene, utilizamos recipientes sucios, no usamos guantes, todo eso puede llevar a un proceso de contaminación. Y este mal olor, cuando nosotros recién colectamos, puede venir, claro, del animal, por supuesto, pero puede presentarse, por ejemplo, en el caso de dosis refrigeradas, que al par de días ya me dé otro mal olor. ¿Y qué significa? Que esto tuvo una causa humana de contaminación. Entonces es importante que vean, el color también no debe variar a través del tiempo. Si una dosis refrigerada que ya he visto al día siguiente se pone verde, entonces algo pasó ahí, ¿verdad? Generalmente un proceso de colecta mal hecho o demás. Esto de aquí es una imagen, algunas imágenes que les voy a colocar es sobre un manual que es como el manual de cabecera mío, que es el manual de análisis andrológicos del Colegio Brasileño de Reproducción Animal. El Colegio Brasileño reconoce que, por ejemplo, en el semen de caprino, el color está relacionado con la concentración. ¿Qué quiere decir eso? Que si es un color crema intenso, ¿verdad? Crema, no amarillo, cremita intenso, es porque tiene una concentración muy alta. En el semen de caprino, ¿verdad? Si nosotros hablamos de semen de toro, de semen de canino, eso ya es otra clasificación del color. Pero si yo veo que es un semen claro, casi agua, significa que la concentración es insuficiente, o sea, que ese eyaculado hay que descartarlo. Para eso me sirven las primeras verificaciones para comprobar todo este asunto. Otro parámetro que debemos medir, el pH. El pH es un parámetro muy fácil de medir. Venden estas tiritas reactivas que tienen unos cuadritos. Uno coloca un poquito de la muestra en este cuadrito y me va a dar un color. Y tiene una escala de color donde me dice cuál será el pH de ese eyaculado. Es una señalización por color. ¿Qué me puede decir esto? Me puede decir
Me preocupo si el pH está muy bajo o bajo. ¿Qué es un pH bajo? Abajo de 6,4. Un semen en perfecta, en un equilibrio de pH, ronda los 6,5 hasta unos 7,1 más o menos. Esto es lo que buscamos. Un pH bajo me indica que hubo una contaminación. Una contaminación, ¿por qué? Posiblemente orina. Sobre todo en especies que tienen cloaca, esto es muy común. O en especies donde se hace una electroeyaculación, pero se regula mal el amperaje, puede que me provoque que el animal orine. Un pH alto me habla de próstata, anomalías prostáticas, generalmente en caninos que no han sido castrados a una edad avanzada, es una anomalía que se da e indica que hay una anomalía prostática. Y de último, en este análisis macroscópico, lo que vamos a ver es el volumen. El volumen es el parámetro más fácil de medir, ya que nosotros vamos a hacer una equivalencia. Equivalencia, no estoy diciendo que es lo mismo. Una equivalencia a lo que es el peso de masa. Entonces, podemos tener en nuestra finca, dependiendo de la especie, una balancita de esas de verdurero, que me va a decir cuánto es lo que pesa, ¿verdad? El gramaje de esta balanza va a ir en función de la especie. No es lo mismo una balanza de 1 kilo que necesito para un berraco que una balanza de menor gramaje para un rumiante, por ejemplo. Y muy importante, si llegamos hasta aquí, color ok, olor ok, pH ok, volumen ok, vamos a pasar a lo que es la evaluación microscópica. ¿Hasta aquí alguna consulta, alguna duda? Por el momento no, colega. Perfecto. Podemos seguir ahí. Perfecto. Esperemos que sea que todo está quedando clarísimo. Creo que sí, todo está muy bien. Ok, perfecto. Okay. Ahora, cuando nosotros pasamos a la evaluación microscópica, tenemos que saber que para que ese semen sea de calidad, tuvimos que haber tenido una calidad cualitativa, que sería la macroscópica, y una cuantitativa, que va a ser tanto macro como microscópica. Para empezar esa evaluación, nosotros recién acabamos de colectar ese eyaculado que tenemos acá, que vamos a analizar. ¿Qué es lo esencial? ¿Qué son las cosas esenciales para hacer este análisis? Número 1, la técnica para colectar. Porque si nosotros no sabemos colectar, estamos en problemas. A menos de que sea un semen que ya viene en pajillas y que vamos a descongelar para comprobar la calidad, o tenemos alguna sospecha de que el semen tal vez no está bien, tengo mucha vaca repitiendo, etcétera. Voy a necesitar en finca aquí un microscopio óptico, lo que se llama microscopio de luz, ¿verdad? Tenemos que saber usar este microscopio. Es importante porque ya he visitado fincas donde han adquirido un microscopio de alta calidad y lamentablemente el productor no sabe usarlo. Entonces también nuestro deber como técnicos es poder asesorar al productor que no gaste de más en un aparato que me va a dar la misma funcionalidad, uno barato que uno caro, ¿verdad? Funcionalidad, no estoy diciendo la calidad del foco ni nada de eso. ¿Qué más necesito? Esto, el famoso portaobjetos y cubreobjetos. Necesito tener ahí algunos, puedo comprar una cajita para usar, son reutilizables, yo nada más necesito después lavarlo con una esponjita bien y tranquilamente lo puedo usar en el próximo análisis. A menos que se me quiebren, puedo seguir utilizándolos hasta que ya terminen su vida útil, que sería cuando ya el portaobjetos está muy rayado y no se puede seguir usando. ¿Qué más necesito? Esencial, pipetas. Puedo tener una pipeta, una micropipeta. Si yo quiero, puedo tener hasta una Eppendorf, ¿verdad? De alta calidad, qué sé yo. Puedo tener otras pipetas micropipetas de menor calidad también.
O puede usar una pipeta Pasteur, que estas pipetas Pasteur se comercializan en cajas y tienen un menor costo comparado a esta otra micropipeta. Es una buena herramienta para iniciar a hacer estos tipos de análisis. Tengo que tener mucho cuidado con el semen. El semen es fotosensible. ¿Qué quiere decir eso? Que las células espermáticas cuando se exponen directamente a la luz van a ir muriendo de todas las especies. Y son también termosensibles. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo subo mucho la temperatura o la bajo sin proteger el semen, ¿verdad? Proteger hablo yo cuando le pongo algún diluyente para que me lo proteja cambios de temperatura, me va a dañar el semen y este semen también va a morir. ¿Qué tengo que tener otro cuidado? Lo que son golpes mecánicos. Cuando transporto el semen, hay protocolos para transportar semen, por ejemplo, porcino. En otros animales hay una menor cantidad de información, pero se está trabajando en ello para tener estos protocolos. Muy baja cantidad, si el productor me dice, le doy un poquito de semen, un poquito así, lo mínimo que puede. Este semen se va a golpear en las paredes del recipiente y posiblemente cuando llegue al laboratorio ya todos los espermatozoides están out, ¿verdad? Se me murieron. ¿Por qué? Porque venía ahí y en el carro, ¿verdad? Y aquel camino de lastre se me va a morir el semen, ¿verdad? Por eso cuando voy a analizar necesito, en el caso de cerdos, que me llenen la botella, mínimo la mitad. En el caso de otros rumiantes necesito, por ejemplo, un tubo Falcon con un cierto volumen ahí dependiendo de la especie. Muy bien. Colectar el semen. Tengo el semen en un tarrito, ¿verdad? En una bolsa. Todo depende de la especie, eso es muy variable. ¿Qué voy a hacer? Voy a agarrar con aquella pipeta o con aquella micropipeta Pasteur una alícuota, una gota, y la voy a poner en un portaobjetos. Aquí pongo la gotica, una gotica, sin cubreobjetos. Y esto lo voy a ver al microscopio. ¿A cuánto lo veo? Perfectamente 10x lo puedo ver con un lente también de 10x. Entonces, esto tendría el mínimo del aumento, si no es que tenemos 4, lo pasamos a 10 y lo vemos. ¿Qué vamos a ver ahí? Vamos a ver un criterio que se llama motilidad masal. Es el primer criterio que se ve, ojo, solo en rumiantes. No vayan a hacer esto en perros, ni en caballos, ni en cerdos, solo en rumiantes. Estamos hablando de búfalos, toros, ovinos, caprinos y otros que sean, por ejemplo, más exóticos como yak o otra especie. Bueno, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver cómo se mueve este semen. Aquí les voy a compartir este vínculo para que cada uno lo pueda ver. Entonces, les voy a compartir en el chat este vínculo que quiero que vean. Yo también lo voy a ver acá con ustedes. Les voy a compartir acá en el chat para que lo puedan ver. Y aquí lo voy a abrir. Esos son videos, todos los videos que vamos a ver son de acceso libre en el YouTube. Ok, entonces vean lo que se ve. Esto es un semen que no se le puede pedir más a la vida. Una motilidad basal de 5/5. La motilidad basal tiene una escala que va de 1 a 5. También se llama la escala de Walton, que es para rumiantes. ¿Qué vemos aquí? La fuerza con la que se mueven, estos son los espermatozoides moviéndose en masa, ¿verdad? Entonces, vean, esto es la orilla de la gota. Esta prueba lo hago a la orilla de la gota. Entonces, por eso no puedo usar cubreobjetos porque necesito ver la orilla de la gota. Entonces, vean, yo voy a ver aquí dos aspectos. El primero es la fuerza con la que se forman estas ondas y lo segundo, qué tanto se acercan a la orilla de la gota. Esto es una motilidad, como les digo, 5/5, lo mejor que puedo encontrar en semen de rumiantes. Ondas formándose con mucha fuerza y llegando
casi a la orilla de la gota. Les voy a devolver. Ahora les voy a poner un link de un semen igual de caprino intermedio, una escala 3. Una escala 3 que no es ni fu ni fa. Es el mínimo que yo voy a aceptar en semen, por ejemplo, de rumiantes. Vean que la gota tiene menos fuerza, pero aún así llega cercano el movimiento al final de la gota. Vean aquí, estos espermatozoides se mueven menos. Los que tienen la fuerza se concentran acá y forman unas pequeñas ondas que llegan hasta la orilla de la gota. Esto sería lo menos. Si yo veo un eyaculado que tiene menos que eso, ¿para qué lo voy a analizar? No tendría sentido porque tiene una concentración muy baja y poca motilidad. Ahora les voy a poner algo terrible. Si nosotros nos encontramos un semen de estos, casi no se mueve. Se mueve, sí. Es una escala 1. Se mueve porque se mueve, ¿verdad? Pero vean el movimiento alejado de la gota, de la orilla de la gota, más o menos por acá. No se forman esas tormentas que uno llama de remolinos de semen, ¿verdad? De los espermas. Esto es un semen paupérrimo. Aquí no hay nada que hacer, ¿verdad? Si nosotros colectamos esto e inmediatamente lo analizamos, si no es un factor humano, ¿verdad? Hablo de un factor humano en el caso de que nosotros lo coloquemos aquel semen en un portaobjetos que estaba en la refrigeradora, que me hace un shock térmico. Es un semen de muy baja calidad. Okay. ¿Qué otra cosa vemos? No solo vemos eso, vemos también motilidad total. ¿Qué es la motilidad total o cómo la estima? Ok, tengo el semen en fresco que voy a colocar en este portaobjetos. Entonces tomo una alícuota, la coloco acá, pero no la coloco pura. No. Necesito diluirla un poquito porque ustedes ya vieron que tiene una alta concentración si fuera, por ejemplo, 5 de 5. Entonces le pongo a la par otro poquito de ¿qué? A nivel de finca, lo más útil para usar en pruebas rápidas, ¿verdad? Rápidas es suero fisiológico, ¿verdad? A un 0,9% de cloruro de sodio. Pero puedo usar también otros diluyentes que vaya a usar posteriormente, como por ejemplo el BTS, me forma muy bien. Puedo usar PBS, que me funciona excelente también, y lo pongo acá. La motilidad total se mide en porcentajes de 0 a 100 con incrementos de 5%. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no voy a decir, se mueve un 97%, no. O se mueve un 100 o un 95%. Y voy a ir evaluando la motilidad total. Entonces, coloco este portaobjetos en el microscopio, igual a un elemento 100X sin problema. Y le pongo un cubreobjetos. Aquí sí pongo el cubreobjetos. Y yo voy a ver, ¿verdad? Un área que me va a representar a mí el 100%. Toda esta área es un 100%. Entonces digo, pero ¿cómo sé yo si se mueve un 60, un 70, un 40? Bueno, vamos a usar una técnica de cuarteo. Esta es una técnica muy personal que yo tengo, que les comparto. Y digo, cada parte la voy a dividir, cada parte me va a representar 25%. Entonces yo veo y mentalmente divido aquella imagen en 4 y veo, cada una representa el 25%. Entonces digo, se mueve más del 50 o menos del 50. Eso quiere decir que de la mitad que yo veo, se mueve todo aquí, se mueve aquí o no se mueve. Si no se mueve, entonces digo, bueno, no se mueve el 50 completo. Va a ser 25, menos del 25 o más del 25. Entonces yo digo, aquí se mueve el 50%. ¿Se mueve más? Sí, se mueve un poquito más. Se mueve, aquí se mueve más del 25%. Entonces digo, sí, se mueve más del 25%. Entonces tengo 50, tengo 25, llevaría 75.
Ahora nada más tengo que decir cuánto de este 25% que está acá se mueve. ¿Cómo sería un semen, por ejemplo, de baja calidad? Sería un semen que yo visualmente divido la pantalla y digo, este 25 sí se mueve. Uy, pero yo no veo que se mueva más de este 25. Estamos hablando que hay un 75% de inmóviles. Esto sería un semen malo. O yo digo 25% acá. Se mueve este 25 y este 25, o sea, un 50. Pero yo no veo que se mueva más de ese 50. Entonces aquí sería un semen de 50% de motilidad total. Lógicamente tienen que abstraer, ¿verdad? Lo que les estoy diciendo, porque a la hora de ver el microscopio ustedes van a ver mucho movimiento y se tiende uno a confundir. Pero para eso les traje este video. Ya se los pongo en el chat para que ustedes vean. Les estoy poniendo aquí en el chat los links en caso de que no puedan ver bien mi pantalla o en el caso de que posteriormente los quieran copiar y revisar. Esto es lo que uno ve. Eso es lo que se ve. Esto es semen de toro, por ejemplo. Eso no es un buen semen. Después les voy a decir por qué. Ustedes dicen, ay, pero ¿por qué se está moviendo mucho? Ah, es que vamos a ver a continuación otro criterio importantísimo. Entonces vean que uno tiene que ver, ahí sería difícil decir porque tiene que ver todo el conjunto, ¿verdad? Pero ahí en esas imágenes se puede ver más del 50% se está moviendo. ¿Cuánto? Bueno, si me preguntan a mí, yo diría alrededor del 70% de motilidad total, ¿verdad? ¿Es subjetivo? Sí, por supuesto, es subjetivo. No obstante, se ha demostrado que en personas que tienen experiencia evaluando muestras de semen llegan a tener una diferencia muy poca entre los porcentajes que estiman. ¿Ok? ¿Cuál es el otro criterio tan importante que les estoy hablando? Es la motilidad progresiva. El semen puede irse para donde él quiera. Puede ir en zigzag, puede ir para adelante, puede hacer círculos, puede ir para todo lado. Ustedes a veces ven un espermatozoide que va y hace aquí, después se va para acá, o viene acá y da una gran vuelta, después sigue para allá. Entonces, puede tomar muchas direcciones. ¿Qué es la motilidad progresiva? Es aquel movimiento donde el espermatozoide progresa hacia adelante. Un espermatozoide que vaya en círculos no tiene motilidad progresiva o no lo estimamos con motilidad progresiva. Un espermatozoide que esté estático tampoco lo medimos con motilidad progresiva. ¿Y qué es la motilidad progresiva? Vean qué bonito este videito. No es un semen de buena calidad, pero sirve para entender el concepto. Ah, no, este sí es de calidad. Vean, por ejemplo, estos espermatozoides que van hacia adelante. Vean, este espermatozoide va hacia adelante, este espermatozoide va hacia adelante, este otro va hacia adelante. ¿Es un semen bueno? No. Por varias razones. Hay errores de manejo y hay errores, deficiencias a nivel de motilidad. Entonces, vean cómo van hacia adelante. Estos yo los voy a contando con motilidad progresiva. Este espermatozoide que está aquí, ¿lo ven? No puede moverse por alguna razón, como que tiene algunos espasmos ahí y no sigue hacia adelante. Este no contaría con motilidad progresiva. Entonces, les traigo otro video también para que puedan ver bien esto de motilidad progresiva. No les compartí en el chat, ya les voy a compartir el link en el chat. Ok. Ay, no, este no era, perdón. Es este. Esto es un buen semen. Vean cómo casi todos se están moviendo y los que no, perdón, para ver, muy cortito, y los que no son la minoría. Si se compara con el otro semen, este es un semen de mucho mayor calidad. Eso es un semen de toro
Obviamente no lo vamos a ver así. Esto es un microscopio de contraste de fases, por eso se ve oscuro. Nosotros lo vamos a ver en fase clara, pero es la misma idea. ¿Ok? Ahora volvamos por acá. Ya se acabaron los videos, así que no se preocupen. Antes de iniciar con lo que es el parámetro de concentración, ¿desean hacer alguna pregunta? En el panel no tenemos todavía ninguna pregunta, Moni. Vamos a continuar. Perfecto, perfecto. Es como la manía del profesor de estar preguntando si tienen preguntas. Muy bien. No, pero súper bien explicado, me encanta. Gracias. Permiso. Sí, Sí, levanté la mano. Es una pregunta rápida. Esto lo estamos viendo en bovinos y en cerdo. en cerdo serían los mismos parámetros menos motilidad masal que solo aplica en rumiantes. El de la gotita. Sí, exactamente. Ok. Gracias. Con gustos. Muy bien. Otra cosa que nosotros tenemos que evaluar es la concentración. Es un parámetro importantísimo. ¿Por qué? Porque esto nos va a decir cuántas hembras podemos inseminar. Entonces, ¿qué es esa concentración? Es la cantidad de espermatozoides que tiene la muestra por unidad de volumen. ¿Cuál sería nuestra unidad de volumen? El mililitro. En todos los eyaculados se mide concentración por mililitro. ¿Y cuál concentración? Vamos a decir cuántos millones de espermatozoides tiene esa muestra por mililitro. Posteriormente, para sacar una concentración total, nosotros lo que hacemos es multiplicar lo que nos dio por mililitro por lo que eyaculó ese animal, ya sean 2 mililitros, 5 mililitros, 200 en el caso de berracos, y va a ir cambiando. ¿Cómo podemos estimar eso? Bueno, tenemos inicialmente dos métodos: métodos instrumentales y métodos computarizados. Dentro de los instrumentales tenemos aquellos que emplean microscopio, o sea que yo necesito un microscopio, y otros que emplean principios físicos. En este tema no voy a entrar como demasiado porque es muy amplio cuáles son los instrumentos, pero vamos a verlos así como rápidamente. Métodos físicos puede ser que utilicen la densidad o la luz. Se venden comercialmente, por ejemplo, esto es un espermadensímetro. Tengo entendido que la Minituf ya lo dejó de fabricar, pero hay granjas porcinas o de ganadería que tienen este instrumento, que es un instrumento valiosísimo, que uno coloca acá una proporción del semen, generalmente una relación a 1:9, y por medio de la observación yo voy a determinar cuál número es visible acá y tiene una tablita. Entonces, por ejemplo, es un caso hipotético, ¿verdad? No me sé las concentraciones de memoria. Dice, el que se ve es el 3. Entonces el 3 son 235 millones de espermatozoides por mililitro. Es un ejemplo. Como les digo, ya salió del mercado, lo dejaron de fabricar porque empezaron a fabricar posiblemente otro tipo de instrumentos. Este instrumento valía unos 50,000 colones y el instrumento que sacaron al mercado ronda 1,000,000 de colones, que es el espermafotómetro, que funciona a base de luz. Ese aparato tiene una luz que cuando pasa por la muestra de los espermatozoides, es un asunto de opacidad, entonces me dice qué tanta luz pasó y me dice automáticamente cuántos millones de espermatozoides hay por mililitro en esa muestra. Esto es un ejemplo. Es importante destacar que esto es por especie. No puedo usar un espermafotómetro de berraco para estimar de toro. ¿Por qué? Porque el tamaño del espermatozoide es diferente. Entonces, la luz que va a capturar este espermatozoide de berraco es diferente a la luz que captura un espermatozoide de toro, por ejemplo. Necesitan, como rondan el 1,000,000 de colones, ya les dije, necesitan estas que se llaman microcubetas, que son desechables,
una microcubeta, cada una vale alrededor de 500 colones y las venden en paquetes. Entonces representa un gasto, ¿verdad? No obstante, si yo tengo muchos animales, este resultado me lo da en segundos, ¿verdad? Lo cual me compensa. Ahora, ¿qué pasa si yo no tengo ese millón de colones o no tuve la suerte de adquirir un espermacémetro cuando los estaban produciendo? Tengo otra opción que son las cámaras de Neubauer o las cámaras de Bunker. Esto es un aparatico que yo uso con el microscopio y como tenía que tener microscopio para ver motilidad, entonces lo puedo ver. Esto es un aparato que trae una cuadrícula, es un instrumento en realidad, donde yo voy a colocar la muestra y tengo que fijarlos. ¿Y qué voy a hacer? Voy a contar uno por uno. Entonces, esta es la cámara de Neubauer. Hay varias versiones. Esta es la Profunder. Hay otra que se llama la, no recuerdo si es la Improved o no sé. La cosa es que traen aquí una superficie que refleja mucho mejor la luz. Entonces, puedo contar. ¿Qué hago? Bueno, yo tenía aquel semencillo al que le medí todo. Cojo una alícota, la pongo en una solución que me la fije. ¿Qué puede ser una solución que me la fije? Una dilución de formaldehído. Inclusive hay gente que usa agua cuando no tiene nada que echarle, ¿verdad? No importa que sea una solución que me vaya a alterar la morfología, porque yo lo que necesito es contar ese semen. Algunas gentes usan algunos grupos de alcohol, algunas personas cuando no tienen, pero bueno. Esto lo pongo en una dilución X. ¿Y por qué digo X? Porque depende de la especie. ¿Cuál es la dilución que yo voy a hacer? Y posteriormente pongo una gotica de este lado. Perdón, le pongo el cubreobjetos primero. Pongo el cubreobjetos, le pongo una gotica de este lado, una gotica de este lado y listo para el microscopio. Aquí hay una imagen de cómo es el proceso. Y como ya les dije, puede ser formol, alcohol, citrato de sodio, agua. Y esto es lo que yo voy a ver. Voy a ver una cuadrícula. El hemocitómetro, como se llama este aparato, no es que lo inventaron para contar espermatozoides. No, no. Eso es un uso que se le ha dado con los años. Esto lo usan los microbiólogos para contar bacterias, para contar bacterias, parásitos, demás. Entonces, por eso es que tiene varios tamaños en la rejilla. ¿Cuál vamos a usar nosotros? El centro. Cuando nosotros nos acercamos, o bien cuando pasamos de un aumento de 10 a un aumento de 40, por ejemplo, vamos a ver que hay una serie de cuadros más pequeños. Y si nos acercamos más, todavía con un aumento de 40 está perfecto. Un aumento de 60 lo podemos hacer sin problema, no necesitamos el aumento de 100. Vamos a ver exactamente esto. ¿Ven? Entonces yo voy a escoger 5 cuadritos y lo voy a contar. ¿Cómo que lo voy a contar? Si usted empieza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hay algunas reglas de conteo. Por ejemplo, en estas rayas hay algunas que solo puedo contar 2 extremos, pero bueno, esos son detalles que con gusto les puedo abarcar si tuvieran la duda. Uy, disculpen. Y voy contando. Cuando yo cuento todos los cuadritos, estos 5 cuadritos que yo dije, yo lo apunto. ¿Cuánto me dio? 201. ¿Cuánto me dio? 305, etcétera. Muy bien. ¿Qué hago? Bueno, le doy vuelta y lo cuento del otro lado. Cuando ya cuento un lado y cuento el otro, hago un promedio. Y este numerito es el que a nosotros nos importa. ¿Por qué? Porque nosotros lo metemos en esta fórmula. Aclaro que el conteo para semen congelado y semen fresco es diferente. Estoy hablando más que todo enfocado en semen fresco. Lo metemos en la formulita
para lo cual necesitamos este factor de dilución que, como ya les dije, va a depender de la especie. Puede ser 1.40, por ejemplo, para carnero, puede ser 1.100 para toro y ahí va variando. Voy a tener entonces un total y me va a decir entonces cuántos espermatozoides tiene por millón, por mililitro esa muestra. Digamos que tenga 150 millones. Entonces esto si me eyaculó 2 mililitros, entonces yo digo, bueno, eyaculó. Entonces total 300 millones y esto lo puedo diluir para que me dé X cantidad de botellas o X cantidad de pajillas, o si lo hago en fresco me da para X cantidad de hembras. ¿Hay otras formas? Por supuesto que hay otras formas. Por ejemplo, la cámara de Mackler tiene el mismo principio. Esta camarita tiene aquí una cuadrícula. La única diferencia sería en que es una cuadrícula. No tendría que hacer el promedio con la otra. Es reutilizable igual que la otra. Y es de mucha utilidad. Teniendo la concentración, teniendo la motilidad, yo puedo saber cómo tengo que diluir ese semen para maximizar ese recurso. Hablando de un berraquito, tengo un berraquito que me dio una X cantidad de volumen con una motilidad, una concentración X, y con esto puedo hacer 10 dosis, ¿verdad? Que serían 20 botellas, diluyéndolo a una cierta cantidad por botella y demás, ¿verdad? Así como me pueden salir 20, me pueden salir nada más 10 o ahí va variando. De un carnero, por ejemplo, pueden salir 30 pajillas, ¿verdad? Y varía. Muy bien. Eso es como un tema de preparación de dosis, me estoy saliendo del tema, así que vuelvo otra vez a lo que es evaluación seminal. Otras cosas adicionales, ya esas eran como las esenciales, ¿verdad? Las que le acabo de decir: motilidad masal, motilidad total, motilidad progresiva, concentración de las microscópicas. Yo puedo ver también lo que es integridad de membranas. ¿Qué es eso, integridad de membranas? Recordemos que las células animales están rodeadas por una bicapa de fosfolípidos, y eso va a aplicar también a los espermatozoides, que son células animales. Entonces, este espermatozoide está con toda esta membrana. ¿Qué pasa a veces? Que esa membrana se fractura o se lesa, se les dice. Entonces, cuando se lesa, este espermatozoide va a tener problemas. ¿Por qué? Porque me está aquí, no es por los medios, por los canales de calcio y todo lo que yo tengo acá que me están funcionando, sino es una lesión. O sea, el espermatozoide inevitablemente va a morir. En algún momento va a morir. O bien ya murió, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sé yo si este espermatozoide que está ahí, que no se mueve, está muerto o es nada más que no se mueve? Que serían dos problemas diferentes a tratar. Bueno, hago pruebas de viabilidad. Puedo usar o cámaras de recuento o cámaras reutilizables. Aquí creo, disculpen, ese se me pasó la diapositiva de viabilidad. Ya lo vimos, esto de conteo de células. Esto es de cámaras desechables, como les decía. Yo puedo usar o un portaobjetos común y corriente con un cubreobjetos, ¿ah? A utilizar todo este tipo de cámaras que son para los equipos computarizados que vamos a ver hacia el final, que pueden ser de muchas marcas. Ahí son algunos ejemplos de estas cámaras. Y bueno, además de la vitalidad, que ya les voy a explicar cuando lleguemos a la parte de colorantes, yo quiero saber también qué tan fuerte es ese movimiento que yo acabo de evaluar. ¿Por qué? Porque yo puedo tener, sí, todos se mueven progresivamente, pero se mueven, ¿verdad? Y con una pereza. Y va el espermatozoide despacito o se mueve realmente rápido, que es lo que yo necesito, o lo que ando buscando. Entonces, para eso hay una escala que se llama vigor espermático. También, creo que algunas escalas están como fuerza espermática, me parece. Entonces, va a ir de 1 a 5. Puede ser
que ese vigor espermático sea 1. Entonces aquel espermatozoide va ahí oscilando para acá y para allá y para acá y para allá con aquel perezón, ¿verdad? O puede ser un movimiento rectilíneo y rápido, que es lo que nosotros queremos. Podemos admitir vigores de 5, de 4, de 3, no más de 3, no menos de 3. O sea, un vigor de 2 o de 1, ya mejor usted no use ese símil. Ahora, para evaluar lo que es la vitalidad, que fue lo que les estaba hablando, hay funciones. Esto se puede hacer en finca, normalmente se hace. Esto es un colorante que ya venden. Después les explicaré que hay una gran variedad de colorantes. Esto se llama generalmente eosina, se le conoce, o eosina neogrosina. Eso es un colorante rojo morado. Porque la eosina es roja y la negrosina es morada, que le da una tonalidad así como entre roja y morado. ¿Qué hago? Con una gotica de semen y otra gotica de suero fisiológico de un diluyente, pongo una gotica de esto. Lo mezclo. Ahí lo mezclo y hago un frotis con el semen. Lo dejo secar pero unos segundos y lo evalúo. ¿Qué pasa? Esta eosina negrosina tiene la cualidad de cuando viene el colorante hacia el espermatozoide y la célula está funcionando normalmente, tiene sus canales, ¿verdad? Y va a entrar y la célula lo va a expulsar. Entonces, el colorante va a quedar en el medio y no va a quedar dentro de la célula. Pero, ¿qué pasa si la célula está chueca? ¿Tiene alguna ruptura aquí, alguna lesión que no me va a permitir ese funcionamiento normal? El colorante va a llegar y se va a quedar adentro. La célula no tiene intactos los mecanismos que van a hacer que este colorante salga. Entonces, la célula se va a ver roja. Vean aquí, por ejemplo, esta es una célula viva o con membranas intactas y esta es una célula muerta. Ven que se ve como rosadita. Puede verse rojo, puede verse eh, rosado, puede verse un poco morado. Todo eso me indica que las células tienen algún daño, ¿verdad? El nivel de la coloración va a depender del nivel de lesión. Esto se llama integridad estructural de las membranas porque evalúa esta membrana. ¿Qué tal está de estructura? Si tiene alguna fisura, entonces no me va a funcionar y voy a tener un gran número de espermatozoides en rojo. Si nosotros tuviéramos una gran cantidad de espermatozoides que no se mueven, yo necesito saber si esos espermatozoides simplemente no se mueven porque, por ejemplo, está muy frío el portaobjetos o, por ejemplo, hay otro problema a nivel de motilidad o si simplemente esos espermatozoides están lesionados y están muertos, ¿verdad? Porque tengo que descontarlos totalmente de lo que yo esperaba de espermatozoides fértiles. Otra cosa que vamos a evaluar, ya para ir terminando lo que es este análisis de campo, vamos a tener la morfología. Nosotros nos podemos encontrar aquella gran variedad de formas espermáticas que nos van a indicar también si ese eyaculado es viable. ¿Por qué? Porque puede tener una motilidad, pero hay una excesiva cantidad de morfoanomalías que lo que me van a provocar es que ese esperma no consiga llegar hasta el óvulo y fertilizarlo. Entonces, yo puedo hacer una tinción húmeda o una tinción corada. ¿Qué es eso? En las coradas se usa colorante, algún tinte, y en las húmedas no. Yo nada más pongo la gota en el portaobjetos y lo observo directamente. Esto es una tinción húmeda. Generalmente se hace a base de formol porque tienen que quedar estáticas las células. Vean aquí estos espermatozoides, se les ve la cabeza, se les ve la acrosoma, pieza intermedia, una colita bien bonita. Aquí solo tenemos ceste que tiene una torsión, pero los otros espermatozoides están bien. Esto es una dilución que se hizo para ver muy separados los espermatozoides, ¿verdad? Esto es una muestra mía de felino, pero normalmente se ven más concentrados. Y las
definiciones con color, ¿qué hacen? Bueno, lo que hacen es resaltar la estructura celular. Entonces vean aquí qué bonito, se ven moraditos, moraditos. Entonces yo puedo ver perfectamente que aquí hay una cola doblada, aquí hay una cola fuertemente doblada, aquí hay una cabeza sola, aquí hay una cola fuertemente doblada también. Este espermatozoide está bien y este podría ser piriforme. Entonces yo lo voy viendo y puedo ir clasificándolos. ¿Cómo se hace eso? Bueno, se cuentan 200 células. Usted va escribiendo célula 1, normal, célula 2, macrocéfala, célula 3, cola doblada, y así sucesivamente, en una lista de conteo, en una escala. Vean aquí, por ejemplo, algunos espermatozoides normales. Y estos tienen anomalías. Vean la cabeza de este espermatozoide. Esto es un macrocéfalo. La cabeza es muy grande y deforme. Aquí hay un defecto a nivel de pieza intermedia. Parece que tiene como un piquete, le falta un pedacito. Estas son cabezas decapitadas. Esto puede ser un error humano, pero bueno, eso se valorará con otras pruebas. Vean que están totalmente desprendidas de la cola. Esa cabeza sin cola no va para ningún lado. Entonces es un defecto importante. Y este espermatozoide tampoco va para ningún lado. Él empieza a moverse aquí y lo que va a hacer es que sí, la cabeza va para atrás, pero la cola va empujando hacia el frente. Entonces no va para ningún lado. Eso es una cola fuertemente enrollada. Ahora, ¿cómo las cuento? Hay muchas clasificaciones, no muchas, 3 clasificaciones. La escuela brasileña es la que yo uso, que son defectos mayores y menores. Hay otras clasificaciones que son la gringa, que son primarios, secundarios. Y hay otra que está tomando mucha fuerza, que es de compensables, no compensables, que eso es de la escuela suiza. Ahora voy a tener defectos en cabeza. Voy a tener defectos en pieza intermedia y defectos en cola. Defectos en cabeza, bueno, ¿qué pasa? Que hay alguna anomalía en la cabeza. O le falta un pedacito, o está deforme, o es muy pequeñita, o es muy grande, o a veces tiene unos gránulos vacuales, que es que se ve como unos granitos, unos huequitos. Bueno, una gran cantidad de defectos. Pieza intermedia, bueno, el espermatozoide en su pieza intermedia tiene una pieza intermedia que es ausente. Puede tener una pieza intermedia que se le ve alguna anomalía a nivel de forma. Puede tener defectos a nivel de cola, que son defectos a nivel de cola, una colita enrollada, una colita doblada, una colita fuertemente enrollada, una colita también fuertemente enrollada, ¿verdad? ¿Cuáles otras? Gotas citoplasmáticas proximales o distales también son anomalías de cola. Todas esas anomalías tienen una razón y tienen un porcentaje que se acepta dentro de cada especie y, ojo, dentro de cada método de colecta, que es importante tener. Para las tinciones de morfología, yo puedo usar colorantes, diferentes colorantes. Puedo usar aquel que les dije, eosina negrosina, perfectamente y así mato 2 pájaros de un solo tiro. Puedo usar azul de metileno para que se me vea más contraste en la muestra, que yo pueda distinguir más fácilmente lo que son la cabeza, las colas. Puedo usar otros colorantes que me van a servir con una doble función, además de ver la morfología, puedo ver el estado de las membranas, puedo ver los acrosomas, puedo preparar la muestra para una condensación de ADN, puedo ver mitocondrias y, como les decía, puedo usar eosina. Esos son algunos de los colorantes. Hay más, ¿verdad? Depende de la disponibilidad en el mercado que tengamos y el objeto de nuestro análisis. Muy bien, apenas me da tiempo de entrar a análisis computarizado. No sé si con el análisis a campo hay alguna cosa que deseen saber más a fondo. Por ahorita no hay preguntas. Bueno, perfecto. Muy bien.
Entonces, el análisis computarizado del semen lo vamos a realizar con un sistema que se llama Sistema de Análisis CASA. Esto es el nombre general. O sea, ¿cómo se llaman los equipos? Se llaman CASA. Pero de esos CASA hay casas, valga la redundancia, casas comerciales o fábricas. Esas fábricas están situadas alrededor del mundo y van a comercializar cada uno su sistema, sus líneas de productos. ¿Cómo funcionan? Funcionan de la misma forma. Capturan la imagen por medio de un algoritmo matemático, la convierten de la imagen que observamos en el microscopio, pasa por la cámara, pasa por todos aquellos algoritmos y llega hasta la computadora. Este que ven aquí se llama SCA. Y es fabricado en España y es uno de los que se usa actualmente. No es el único, pero es uno de los que se usa actualmente. ¿Qué se ve? ¿O para qué sirve este sistema? Bueno, es un sistema objetivo. Recuerden que los parámetros que hemos visto anteriormente dependen del ojo del observador. Y este no, este tiene sus parámetros de forma del espermatozoide ya establecidos por especie. Está establecido la velocidad. ¿Qué quiere decir eso? Que miden micras por segundo si un espermatozoide es rápido o es lento o es medio o está quieto. Entonces, me da, disculpen aquí que no vi que se viera tan difusa, pero igual en internet hay muchas imágenes que podemos consultar. Me da una escala por coloración, dependiendo de la velocidad. Y también podemos cambiar estos colores si quisiéramos. Entonces me va a decir, ¿qué tanto porcentaje se mueve? Ojo, ¿qué tanto porcentaje de motilidad total? ¿Qué tanto porcentaje de motilidad progresiva? ¿Qué tanto porcentaje de espermatozoides rápidos? ¿Qué tanto lentos? ¿Qué tanto de velocidad media? ¿Y qué tantos estáticos? Y en un solo análisis, ¿verdad? No voy a entrar en fondo cómo es que uno prepara la muestra, porque eso ya es otro tema. Además de eso que me dice, me los cuenta. Entonces también me puede estimar concentración. Le asigna un número a cada espermatozoide. Este es el 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4. Y ella ya tiene configurada el volumen que captura la muestra. Entonces me puede dar una concentración en millones por mililitro. ¿Qué más me da ese sistema computarizado? Bueno, también me da estas variables que están acá, que no voy a entrar a fondo. Como les digo, cualquier consulta que me quieren hacer, les puedo enviar material también con todo gusto, que es cómo se va moviendo ese espermatozoide. ¿Cuál es la velocidad en que ese espermatozoide mueve la cabeza? ¿Cuál es la velocidad que ese espermatozoide mueve la cola? ¿Cómo es que él se mueve en línea recta? ¿Cuál es su velocidad? ¿Cuál es la velocidad en curva? ¿Verdad? Todo eso me lo está dando este sistema. ¿Y para qué sirve? Se preguntarán tal vez ustedes. Bueno, eso me genera información valiosa a nivel de laboratorio y también me ayuda a comprender el comportamiento del semen. A su vez, hay sistemas comerciales que son para producción. Por ejemplo, aquí tengo datos de una porqueriza X que está incorporando este sistema para producción. Entonces, por ejemplo, yo coloco aquí el semen y automáticamente, pero en segundos, me dice esta máquina, ese semen tiene tanto motilidad progresiva, tanto motilidad total, tanto de concentración, tanto de esto otro. Usted tiene que echarle a este semen tanto de diluyente y me van a salir tantas dosis. Comprendemos que, por ejemplo, en granjas porcícolas grandes, que esto sería una gran ventaja. Yo tengo un operador que me colecta y después toma una alicota de ese semen y en lo que duraba antes tal vez 10 minutos, ahora va a durar segundos. Y cuando yo tengo que colectar semen de 15 berracos, 10 berracos, es una gran diferencia en horas de capital humano.
Hay otros módulos que se llaman de estos sistemas que no solamente me miden movimientos, sino que me miden a nivel de forma de ese espermatozoide, ¿verdad? A nivel de forma, ¿qué quiere decir eso? ¿Cómo es este espermatozoide? Recuerden que les dije que habían anomalías de tamaño. Puede ser que un espermatozoide sea más grande o sea más pequeño, valga la redundancia, más pequeño. Entonces, este sistema me lo mide. Yo tengo que preparar esa muestra para que me mida ese espermatozoide. No es que me va a decir tantas colas dobladas, tantas cabezas desprendidas. No, no. Es cuánto mide. Por eso se llama morfometría de medir. Puedo utilizar métodos con tinción, hay otros métodos sin tinción. Eso va a depender también de nuestros recursos. Ahora, también los sistemas computarizados me van a ayudar con todo lo que es la vitalidad, que me va a decir de esos espermatozoides que estoy viendo ahí, que no se mueven, ¿cuáles están lesionados? Lo mismo que hacíamos con eosina negrosina, solamente que esto va a ser un método más objetivo. ¿Por qué? Porque yo tal vez tomé 200 y esos 200, qué sé yo, no hice un conteo representativo de la muestra. Entonces, tengo dos métodos o dos técnicas. La primera es de luz ultravioleta fluorescente y el otro es por medio de citómetros de flujo. Aquí estamos hablando ya de palabras mayores, ¿verdad? Un laboratorio que está muy bien equipado, puede tener un microscopio epifluorescente, ¿verdad? Y una universidad o una empresa muy grande puede tener un citómetro de flujo. Posiblemente vendan los servicios o no, qué sé yo, pero esto yo solo lo he hecho a nivel investigativo y no a nivel de evaluar una muestra para un productor o evaluar muestras que a veces los productores tienen dudas sobre la calidad espermática. Pero igual se los voy a explicar porque tal vez en algún momento se tenga este servicio o igual en algún momento. Me parece que el laboratorio del TEC está ofreciendo este servicio, no estoy segura de epifluorescencia, pero igual puede ser que nos lo topemos en algún momento en la vida profesional y debemos saber cómo funciona. Entonces, la epifluorescencia funciona así. Yo tomo una alícuota en una dilución específica y la pongo en un cubreobjetos. A este cubreobjetos le voy a poner un fluorocromo que tienen que ser, dicho sea de paso, utilizados con mucho cuidado porque son teratogénicos y se mezcla la muestra. Posteriormente se pone a un microscopio de luz ultravioleta y vean qué bonito lo que me da. Me da este color, estos fluorocromos en específico de esta muestra indicaban con un color verde los espermatozoides que estaban intactos, vivos, y en rojo los espermatozoides que estaban lesionados o muertos. Otro de los métodos que yo puedo tener es la citometría. A la citometría hay que hacerle una preparación de la muestra. Se le añaden una serie de componentes que puede ser, por ejemplo, de ahorita el que me acuerdo más es el de yoduro de metilo, que es un compuesto que se adhiere a las proteínas, entonces nos sirve para hacer citometría. El citómetro es un aparato que me va a medir las longitudes de ondas pedidas por una muestra y me va a identificar si las membranas están lesionadas, íntegras o si están medio lesionadas. Entonces vean aquí, este es el citómetro de flujo, el que está acá a la par. Aquí nosotros colocábamos las muestras y me daban estos gráficos. Entonces, el por colores me indica aquí inicialmente cuáles son las células que están muertas dentro de esa población o las células que están vivas o las células que están moribundas. Cuando yo saco el resultado es esto.
Ahora, dependiendo de los reactivos que yo le coloque, así me va a decir cuáles células están moribundas, cuáles células están vivas, ¿verdad? Dependiendo de lo que se adhiera. En este caso, estas células estaban vivas, estas células estaban muertas y estas células junto con estas otras estaban moribundas. Entonces, pero eso va a depender mucho del fotómetro del citómetro que utilicemos y de los compuestos que también utilicemos. Ya para terminar, les hablaré de la fragmentación de ADN, que es otro análisis que se puede hacer. Esto también solo laboratorios especializados lo usan. Y si ustedes recordarán de biología, el ADN se encuentra en el núcleo de esta célula, que es un espermatozoide. Durante la espermatogénesis, este ADN estaba en una estructura que se llama histonas, que está extendido ese ADN. Durante la espermatogénesis, este material genético se compacta y se coloca dentro del núcleo del espermatozoide en una estructura que se llama cromatina. Ahora, la cromatina, dependiendo de su cantidad, me va a formar un halo. En especies domésticas, para que no se confundan si leen alguna cosa de humanos, que funcionamos totalmente diferente. Si se forma el halo, es porque había poco contenido de ADN. Y si no se forma, es que el espermatozoide está ok. En humanos es al revés, entonces por eso hago la salvedad. Vean aquí qué bonito. Los espermatozoides de ratón, de cerdo, de caballo, de ovino, de canino y otra vez de porcino. Entonces, por ejemplo, vean, este espermatozoide de porcino está mejor que este. Este espermatozoide de ovino está mejor que este. Entonces, así lo vamos a ir viendo. Por ejemplo, estos espermatozoides están totalmente diferentes a estos, igual que estos a estos. Entonces, eso tiene una escala, un conteo y un módulo especial en el CASA que sirve para eso. Otra cosa, tenemos tinciones específicas para lectura en casa. Dentro de las que puedo citar la tinción de Wright, que se usa para fragmentación de ADN, la tinción de Diff-Quick, que se utiliza para morfología, y la tinción panótico rápido, que también se puede usar a campo. Y recordando nada más que la calidad espermática no es un solo criterio, sino que depende de parámetros de movimiento, de forma y de integridad. Es un conjunto de cosas. Aquí les traje algunas imágenes del manual de análisis andrológicos. Esto es en berracos que son colectados mediante la técnica del doble guante. Entonces vean que esto ya está. ¿Cuáles son los parámetros que se aceptan? O sea, un berraco no puede tener menos de 70% de motilidad progresiva, no puede tener menos de 3, una concentración estimada como la mínima requerida. También esto va a depender de la edad del animal, a cuántos espermatozoides deben ser normales, cuánta se permite gota citoplasmática proximal, esto en el caso del berraco, la gota citoplasmática proximal indica que el espermatozoide está inmaduro, no así la distal en berracos. Entonces estos son parámetros a contemplar. Posteriormente, aquí tenemos de equinos, igual. Vean que todos dice olor sui generis, ¿verdad? O sea, propio del semen. Lo que tiene que tener es un olor propio al semen, no tener un mal olor, como ya lo he explicado. Vienen los parámetros de evaluación a campo, eso sí. Todo este manual es para evaluación a campo.
para equinos que se les ha colectado por medio de vagina artificial. Varía, aunque no parezca, pero puede variar dependiendo del método. Este otro es de toros. ¿Cuánto es que eyacula un toro? ¿Cuáles son los colores mínimos aceptables? La motilidad, el picor, la concentración espermática. Y vean que aquí, por ejemplo, en toro viene la cantidad de efectos mayores y menores que se pueden aceptar dentro de los eyaculados. Y en búfalo es similar a los parámetros de toro. Caprinos y ovinos son similares, no iguales. Los parámetros aceptables. En carnívoros, por ejemplo, en perros, se tienen varias fracciones que se utilizan y en perros hay que hacer otros procesos debido a que es un carnívoro para obtener lo que es la confección de las dosis. Y finalmente, aquí les traigo un cuadro de aves que son obtenidas por masaje manual, semen de aves. Y viene como, generalmente el semen de aves no es que se diluye, ¿verdad? O se diluye poco. Por eso se hace la inseminación, se colecta desde el gallo e inmediatamente se inseminan las gallinas. Entonces, por eso viene aquí volumen de la dosis y la concentración para la inseminación convencional. Bueno, creo que estoy en tiempo. 10 minutos dan para las preguntas. Eso sería todo lo que les traje por el día de hoy. Les agradezco mucho que estuvieran presentes en esta charla y les dejo con David. Voy a dejar de compartir pantalla. Mónica, muchísimas gracias. La verdad es que hemos aprendido muchísimo de este tema. Y si tenemos una pregunta de la ingeniera Laura de la Mata. Dice, ¿puede un productor pequeño con un solo berraco solicitar análisis de esperma de su berraco en el TEC, tomando en cuenta que no tiene los recursos económicos o la educación para hacer estos análisis en su granja? Ok, eso es una pregunta como, no voy a hablar en nombre del TEC porque esta charla no la estoy dando en nombre del TEC, estoy dándola a título personal, ¿verdad? Pero de poder puede llamar a la Escuela de Agronomía con todo gusto, ahí le darán las indicaciones, igual Laura le puedo pasar el número del coordinador. No obstante, mi opinión personal es que el productor haga estos análisis ya sea en granja o si compra las dosis ya vienen con esas dosis. Es importante porque sobre todo, digamos, a veces me llaman productores que tienen un solo berraco y que tienen muchas repeticiones, ¿verdad? Por decir, le inseminan 10 cerdas y le repiten 8, ¿verdad? O le repiten las 10, que es peor. Entonces yo he ido, a veces el productor tiene, por ejemplo, un microscopio, pero no sabe usarlo, entonces ahí sería un tema más de capacitación y extensión de esta persona antes de mandarlo a pagar una muestra. Obviamente, si tiene los recursos, puede ir tranquilamente a que le hagan su análisis, no solo en este laboratorio, hablo del análisis de andrología en general. Puede ir tranquilamente, pero si este productor no tiene ese medio para mandar a analizar ese semen, pues se le podría dar una capacitación a nivel de granja, ¿verdad? Gracias, Mónica. Creo que sí es importante recalcar que este tipo de análisis deben ser hechos por una persona capacitada, ¿verdad? Por un agrónomo que esté en el campo, un agrónomo que tenga esa experticia y sino que por lo menos pueda tener el entendimiento de estos conceptos que podemos llevar a campo y ayudarle al productor a hacerlo. Es importante que el productor conozca que existe el profesional adecuado para poder ayudarle en este tipo de temas, pero que además es el profesional el que debe de indicarle la mejor forma de cómo poder manejar con los resultados que le den en la práctica. Nos Exactamente. indica, nos indican también por acá, la ingeniera Molina, aparte del laboratorio del TEC, ¿hay otros laboratorios que den este servicio? Ok, tengo dato de que hay un laboratorio en la Escuela Veterinaria de la UNA
se llama Laboratorio de Andrología y tengo entendido que ellos dan este tipo de servicios. Hay un laboratorio también en el SENASA, el Laboratorio Andrológico Nacional, pero en este momento no tengo el dato si ellos ya abrieron la oferta de servicios, ¿verdad? En todo caso, con todo gusto les puedo pasar los contactos para que hagan este tipo de consultas. Claro, Mónica, no sé si nos regalas tal vez ahí la dirección electrónica a la cual se le pueden hacer consultas en el chat Claro, claro que sí. para que los analistas lo puedan consultar. Dice, no se puede enviar mensajes porque no es un miembro del chat. Ok, vamos a ponerlo por aquí. Madrigal Valverde M. ¿Cierto? Exactamente, cierto, @gmail.com. Por acá les dejo entonces el contacto de la ingeniera Mónica Madrigal. Mónica, yo tengo una consulta. No sé si tal Sí. vez si nos podemos para los colegas y demás. Muy resumidamente, para usted, ¿cuál es la gran o cuál es la importancia más primordial que tiene el poder evaluar la efectividad o el semen de nuestros animales, tanto en campo como para aquellas que están en producción comercial, producción más masiva? ¿Cuál es la gran importancia muy brevemente? Ok, primero, la de semen fresco es que yo puedo maximizar la producción, ¿verdad? Por ejemplo, hay productores que con un solo eyaculado solo inseminan una cerda o dos por ese desconocimiento de cómo preparar la dosis y después vuelven a colectar y están desgastando el berraco y yo puedo maximizar ese semen y conservarlo por días. Después, con lo del semen congelado es muy importante porque a veces nos meten gato por liebre. Entonces, un productor llega y compra un semen y no se le preñan las vacas, no se le preñan y él no sabe si es culpa de las vacas o es culpa del semen. Entonces, si se puede evaluar ese semen, se descongela si usted llega a la finca, descongela una pajilla, usted le puede decir al productor, no, no es el semen. O cosas así como, mira, lo que pasó fue que dejaste que se secara el termo y por eso es que no te está funcionando el semen. Y hay pruebas específicas que uno puede hacer para este tipo de cosas. Entonces, sería eso. Muchas gracias. Últimamente se ha popularizado mucho más lo que es la producción de animales domésticos no productivos, llámese perros, gatos, incluso aves de corral. Son estas especies favorables y muy tendientes a tener este análisis reproductivo para maximizar su producción también, por así decirlo. Ok, en Costa Rica es un área poco explorada, ¿verdad? Del dato que yo tenga, sé que solo hay un centro veterinario que apoya procesos de inseminación artificial en caninos. En felinos, como les dije anteriormente, no hay un interés mayor, excepto en las especies así élite, ¿verdad? Pero en caninos sí. ¿Por qué? Porque hay especies, por ejemplo, el bulldog francés, el bulldog inglés, eh, el, no recuerdo si el pitbull, pero hay especies que no se pueden reproducir por medio de mota natural o les es muy difícil debido a complicaciones a nivel respiratorio. Entonces, ese semen se puede colectar e inseminar la pareja de este perro y vale bastante dinero, ¿verdad? Y bueno, si no hablamos del proceso de inseminación, hablemos del proceso de evaluación. Se sabe si ese can es el ideal para que se reproduzca, porque puede ser el campeón de campeones, pero resulta que el semen es pésimo, no lo podemos usar. Entonces es un área de mercado bastante grande. Claro, y bastante novedoso. Entonces, valdría la pena como hacer indagaciones en cuanto a este tipo de evaluaciones para estas especies que no son normalmente las productivas o lo que no nos vamos a comer normalmente. Exactamente. Agradecidísimo por toda la charla, por la participación de todos. Y no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta, también puede levantar la mano, puede hacerla directamente.
Y si no tenemos otra consulta, Mónica, muchísimas gracias, felicidades. Creo que su experiencia nos es bastante enriquecedora en cuanto al talento que tiene este país, en cuanto a la zootecnia y en este campo que es muy específico, ¿no? La reproducción animal. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por compartir con usted, con nosotros todo este conocimiento. Y les recuerdo también que Mónica estará con nosotros compartiendo más desconocimiento el viernes 18 de septiembre con otra charla para especies silvestres. No sé si nos quieres tal vez adelantar un poquito de la charla, de que soplar un poco. Bueno, especies silvestres es un área de la zootecnia que pocos zootecnistas estamos involucrados, ¿verdad? Es un área que se le ha dejado más a lo que son biólogos y veterinarios. No obstante, hay producciones muy importantes como lo son conservación de recursos genéticos a nivel de zoológicos, o bien en algunos países se hace la reproducción de especies silvestres con fines comerciales productivos, ya sea de carne, por ejemplo, el ejemplo de los cocodrilos, o ya sea para mascota, como por ejemplo, bueno, los erizos africanos ya están más como mascota, pero es una especie silvestre, o por ejemplo, iguanas o demás. Entonces hay biotecnologías reproductivas que tal vez desconocemos, que se utilizan actualmente y que sería importante conocer esas biotecnologías reproductivas, porque tal vez nosotros tenemos una jirafa, ¿verdad? Que tenemos un criadero de jirafas y tenemos un problema de que no se reproducen y eso ya nos conlleva un problema zootécnico porque es un problema de baja producción, ¿verdad? Entonces, conocer algunas de esas biotecnologías para tener un conocimiento general de lo que podríamos enfrentarnos en algún caso. Así es. Muchísimas gracias, Mónica. Los esperamos el viernes 18 de septiembre a las 7 de la tarde y por favor compártalo con todos los que estén interesados. Muchísimas gracias. Buenas noches, Mónica, y buenas noches a todos los que nos están viendo por acá. Gracias. Muchas gracias por participar en la charla y espero que les haya sido de su agrado. Buenas noches. Gracias.